Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a hablar de los contratos de arrendamiento y vamos a dar algunos consejos, porque nos estamos encontrando continuamente consultas que tienen que ver con contratos de arrendamiento. A veces se hacen sin acudir a un experto, utilizando algún tipo de formulario, y luego pues hay cláusulas que son nulas o a veces faltan cosas que eran muy importantes y que debían haberse especificado. No podemos evitar que se sigan utilizando los formularios, además cada vez son más habituales y más fáciles de encontrar, pero sí que vamos a dar algunos consejos para que si los utilizamos no se nos olviden cosas que son, desde nuestro punto de vista, bastante básicas. Por ejemplo, una cosa muy importante, ¿quiénes vamos a poner en el contrato como partes en ese arrendamiento que vamos a celebrar? Pues sí, tanto desde el punto de vista del arrendador como del arrendatario. Por ejemplo, en el tema de los arrendadores, si son varios propietarios o si son usufructo o si se da cualquier otra circunstancia, es muy importante hacerlo constar y que firmen todas las personas que están implicadas en la propiedad de ese piso. Si nos ponemos desde el punto de vista de los arrendatarios, es muy importante, si son varios, que figuren todos. Aquí sí, porque además a los que figuren es a quienes vamos a poder reclamar posteriormente la renta, con lo cual si hay varios, muy importante ponerlos todos para luego poder reclamarles a todos. Y luego también otro punto importante es el tema de la descripción de la vivienda, porque tanto si nos encontramos en un caso de un piso o de una casa, es interesante hacer fijar qué dependencias se están alquilando, si es solamente lo que es justamente la vivienda, si se incluyen trasteros o garajes, pues bueno, todo eso especificarlo claramente en el contrato. Y si la vivienda además se alquila amueblada o se alquila con algún tipo de mueble o de enser dentro de la vivienda, es muy interesante también hacer un inventario detallado especificando muy claramente qué cosas van dentro de la vivienda y en qué estado se encuentran para luego no tener problemas con la reclamación. Pues sí. Y otra cosa muy importante, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, vamos a repasarlo, es la duración del contrato. A ver, la duración del contrato de arrendamiento de vivienda, no por ser una vivienda siempre va a ser lo mismo. Vamos a pensar que pueda destinarse a vivienda habitual o no. Por ejemplo, los contratos de temporada, vacaciones de verano, estudiantes o profesores que solo están en los meses de invierno. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si vamos a arrendar una vivienda para que los inquilinos la utilicen como vivienda habitual, pongamos la duración que pongamos, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3. Esto no implica que se acabe ahí el contrato de arrendamiento, porque el inquilino tiene derecho a continuar como mínimo hasta los 5 primeros años de duración del contrato, si ese es su deseo. Así que, ojo, pongamos lo que pongamos, podemos estar pillados hasta esos 5 años y hay que tenerlo muy en cuenta. Imaginemos, que es una duda muy típica, que el propietario piensa que antes de esos 5 años va a necesitar ocupar personalmente esa vivienda él, hijos o bueno, parientes muy cercanos. En ese caso, fundamental hacerlo constar en el contrato. Si no lo hacemos constar, luego no podemos terminar antes de esos 5 años. Y en el caso de los contratos que se van a hacer para utilizar la vivienda por temporadas, en ese caso sí que va a durar el contrato lo que pongamos, la fecha exacta que pongamos en el contrato de arrendamiento, pero muy importante, eso sí, que hagamos constar el destino, pues si es para verano, si es para temporada de cuándo a cuándo, porque si no puede haber una confusión y se pueden malinterpretar y nos puedan exigir esos 5 años de duración del contrato. Y llegamos al tema económico, que este sí que es interesante, aquellas cantidades de las que se va a hacer cargo el arrendatario. La primera, la renta, hay que fijar muy claramente el importe de la renta, su actualización, que durante los 5 primeros años tiene que ser conforme al IPC, y luego también es importante especificar cómo se va a hacer el pago. Por ejemplo, si se va a hacer a través de una cuenta bancaria, pues dejar ya establecido en qué cuenta bancaria o cómo se va a justificar el pago, los recibos, etcétera. Y luego también el arrendatario puede hacerse cargo de otro tipo de cantidades, por ejemplo, de la comunidad de propietarios, de las mensualidades ordinarias de la comunidad de propietarios. En este caso, si se fijan, hay que establecer no solamente la cantidad mensual, la ley nos obliga a establecer lo que es una anualidad de esa comunidad de propietarios. Y también puede hacerse cargo el arrendatario del IBI, en cuyo caso hay que hacerlo constar en el contrato, y también bueno, pues, puede ser interesante especificar qué va a pasar con los suministros, si van a seguir a nombre de los propietarios, si se van a cambiar a nombre de los arrendatarios, cómo se va a hacer el pago de estos suministros. En fin, el tema económico muy interesante dejarlo ahí bien especificado. Y el tema de obras también es muy importante, porque las obras de conservación y mantenimiento van a corresponder siempre al propietario. Y esto es muy importante porque encontramos arrendamientos de vivienda en donde los propietarios en el contrato meten una cláusula de cualquier tipo de obra o reparación corresponde al inquilino. No, esa cláusula no nos vale y por lo tanto la pongamos o no la pongamos, luego no va a poder ser exigida. Mejor lo ponemos como tenemos que ponerlo, conforme establece la ley. Y eso sí, muy importante también que el inquilino no puede hacer las obras sin autorización escrita del propietario, por ejemplo, si quiere cambiar alguna cosa,
Y si ya sabemos desde un primer momento que ese inquilino va a pintar o va a hacer algún cambio bueno, y el inquilino quiere estar cubierto, pues mejor especificamos ya en el propio contrato qué cosas el propietario le autoriza a realizar de cara a entrar en esa vivienda. Otra cosa importante, sobre todo para los que tengan mascotas, en algunas comunidades sabemos que no está permitido tener perros. Si el arrendador esto lo conoce y lo debe de conocer, porque tiene que, bueno, pues lógicamente saber lo que dice el título constitutivo y los estatutos de su comunidad, tiene que hacerlo constar en el contrato. ¿Por qué? Pues porque si se viene un inquilino que se trae un animal, lógicamente la comunidad va a protestar, y si no se hizo constar en el contrato lo va a tener complicado para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Así que no tenemos posibilidad de tener perros, lo hacemos constar en el contrato. Siempre nos preocupan los animales. Siempre. Y también preocupa mucho, sobre todo al arrendador, el tema de las garantías. Entonces, bueno, en este tema la ley especifica que una mensualidad de renta como fianza, como mínimo, pero se pueden establecer otras complementarias que ya hemos hablado de ellas en otras ocasiones, un aval bancario, un fiador solidario, que en estos casos también deben constar en el contrato. cuervoalfagm.com, nuestra página web, para que nos visiten. Muchas gracias y buenas noches.